Bienvenidos, nuevamente tenemos hoy un segmento de Conciencia Más Vida en esta segunda temporada en donde compartimos algo más de la ciencia venezolana y los análisis relacionados con la coyuntura política. Hoy es un día muy especial, tenemos a Olga Álvarez, especialista en Derecho Electoral, pero que además ha acompañado la gestión del gobierno bolivariano en este debate, en este análisis y en la denuncia pública de Venezuela al mundo sobre los efectos que hemos tenido desde el 28 de julio con los ciberataques y la afectación al golpe cibernético que quisieron imponer durante el 28 de julio la derecha fascista venezolana y norteamericana sobre nuestro proceso de elección presidencial. Hoy compartiremos un poco más en esa mirada desde los ciberataques hasta la sentencia del TCJ en un análisis que por supuesto responde con especial importancia hacia la vida y hacia el bienestar de los venezolanos. Bienvenida, Olga. Gracias, Gabriela, por esta invitación. Gracias a todo tu equipo que ha sido súper amable y además es un espacio extraordinario, de verdad. Bienvenida a nuestro ministerio. Olga, uno pensaba cuando el presidente Hugo Chávez nos invitó a todos a hacer ciencia, a hacer tecnología, a ese proceso de transformación del país, de hacernos de la apropiación social de la ciencia y la tecnología para mejorar las condiciones de vida, el bienestar social del pueblo venezolano. Y una de esas grandes transformaciones y modernizaciones la sufrió el Consejo Nacional Electoral. Y nuestra Constitución establece, desde 1999, la ciencia y la tecnología para el desarrollo integral del país. En ese proceso de modernización de nuestra plataforma tecnológica electoral, los venezolanos, las venezolanas, vivimos la experiencia de un sistema completamente automatizado, del que también disfrutamos en esta elección del 28 de julio. Sin embargo, la sofisticación de la tecnología y de los ataques cibernéticos nos pusieron en una situación complicada y afectaron la cotidianidad de los venezolanos. ¿Cuál es tu mirada, tu análisis al respecto? Bueno, tú hablas de un tema muy importante que hay que recordarle sobre todo a la gente joven que no conoce cómo fue el desarrollo tecnológico del sistema electoral. Nosotros antes del 99 teníamos un sistema manual, apenas estaba a veces automatizado, digamos que la boleta que se pasaba por un lector óptico que no garantizaba, digamos, fidelidad porque tenía errores, había unas máquinas que no eran tan perfectas para lograr la fidelidad del voto en ese sentido. Había también muchas denuncias, incluso de voceros de Acción Democrática, de COPEI, entre ellos Enrique Naime, Miriam Kornblick, que tienen libros incluso donde contaban cómo eran los vicios para ganar elecciones en procesos electorales en Venezuela. Hablaban de la compra de cédulas, usurpación de identidad, negociaciones dentro del Consejo Electoral para entregar resultados y negociar las victorias dentro del Consejo Nacional Electoral. Todo eso fue una preocupación del constituyente del 99. O sea, esa cantidad de vicios que alteraban la voluntad del elector. Hay historias interesantísimas de quienes votaban. Por ejemplo, hay un cuento de la ahora presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que cuenta que él votaba por un partido por el que no votaba nadie, pero era su voto. Y cuando hacían el escrutinio en la mesa, su voto desaparecía. O sea, acta mata voto, era un poco digamos que la cultura electoral del venezolano. Creer que efectivamente el voto no era válido, que lo que hacía, digamos, lo que se validaba finalmente en la mesa era el acta que estaba siendo manipulada entre los miembros y los testigos de mesas que acordaban en ese bipartidismo quién iba a ganar. Bueno, en resumen, nos llega el 2003, referéndum ratificatorio. En ese momento se hacía indispensable una solución tecnológica que garantizara la fidelidad del voto, que garantizara el principio de un voto, un elector, que era importante para nosotros, y que garantizara la celeridad de la transmisión y totalización de resultados, como lo indicaba la Constitución del 99. Son parte de los principios del poder electoral, garantizar la celeridad y la transparencia de los procesos electorales. Esa fue la tarea que tuvo el Consejo Electoral de cara a ese proceso tan difícil, porque se dirimía una situación de conflicto nacional, ¿okay? En la que se estaba solicitando la revocatoria del presidente, que valga decir, es el único revocatorio que existe presidencial en todo el continente, lo tenemos en la Constitución, para resolver problemas de legitimidad democrática. Bueno, el caso es que se decide esta solución, se fue implementando progresivamente, de forma muy rápida, progresiva, pero muy rápida, hasta llegar al 100% de la automatización. También se hizo una importante
reingeniería de mesas y centros electorales. Porque ¿qué pasaba? El sistema electoral anterior tenía concentrados a los electores y a los centros de mesa en zonas urbanas, pero los sectores populares no tenían un sitio cercano para votar, lo que desmotivaba, por supuesto, la asistencia el día de la votación. Todo eso fue generándose progresivamente para garantizar que primero la participación popular en condiciones en las que la tecnología permitiera que la voluntad del elector se expresara de forma fidedigna y llegara al centro de totalización tal cual como se realizó en la mesa de votación. Ahora el sistema electoral para este proceso del 28 fue el sistema electoral que hemos tenido durante ya varios años, 100% automatizado, verificable, auditable como casi, digamos, como muy pocos en el continente, pero creo que no hay otro, creo no, estoy segura, no hay otro en el continente, ni siquiera el brasilero, que es 100% automatizado, que genere tanta confianza y tantos mecanismos de auditabilidad como el sistema electoral venezolano. Yo recuerdo que al menos realizamos 16 auditorías. Así es. Lista blanca, lista negra, inicio, durante el proceso electoral, finalizando. Pero además recuerdo algo muy importante en nuestro proceso electoral, que es la auditoría al 54% de las mesas. Y que ocurre en caliente, en el mismo momento que cerramos el centro electoral. Yo creo que le explicas a nuestra comunidad lo que esto significa y el poder que nos da como ciudadanos a nosotros en el ejercicio de nuestro derecho. Mira, esas son decisiones que se han tomado dentro del poder electoral para garantizar la confianza de los electores y de las organizaciones con fines políticos. Nosotros, por ejemplo, en el revocatorio, que fue finalmente ratificatorio, hubo cuestionamientos y se habló de fraude en el proceso electoral. Se fue una auditoría de una muestra importantísima de las mesas electorales, se invitó a los que hablaban de fraude, estuvo el Centro Carter, estuvieron diferentes misiones de observación nacional e internacional y la oposición no asistió, ¿ok? Pero ahí quedó la experiencia de que había que aumentar la cantidad de auditorías en caliente, porque en ese momento era algo como el 0.5% de las auditorías en caliente. Luego se hizo esta auditoría posterior, ¿no? La que estoy hablando de que se abrieron de forma especialísima, se cotejó la caja de resguardo con el cuaderno de votación, con lo que estaba en el acta de escrutinio, con la memoria removible. Eso fue una auditoría muy especial para complacer de alguna manera a esta oposición que hablaba de fraude y ellos no asistieron y tampoco impugnaron finalmente. Pero en este caso, este desarrollo para garantizar la confianza del elector, de las organizaciones con fines políticos, llegó al 54% de la auditoría en caliente de forma aleatoria. No están definidas las mesas electorales que se van a auditar en caliente ese día, sino que se selecciona aleatoriamente. Sí hay, digamos que un parámetro, o sea, si un centro tiene 5 mesas, se prevé que por lo menos 3 sean auditadas en caliente. Eso es lo que se llama verificación ciudadana, es el proceso de verificación ciudadana que establece la ley. Es público, todos los cierres y todos los escrutinios son públicos, pero además la verificación del 54% también es pública. Y pues aquí estamos en espacio de científicos. El 54% no es una muestra. Okay. Nosotros conocemos que en otros sistemas electorales las auditorías, las muestras para auditoría son todas menores al 3% y es suficiente en una muestra electoral para determinar un rango de certeza de lo que estás auditando. Aquí es el 54%, o sea, más de la mitad de los centros electorales tienen por lo menos la mitad de sus mesas auditadas. Sí, y eso ha construido muchísima confianza en nuestra plataforma, cada uno de los electores. Y eso es lo que nosotros conversábamos con los científicos, con las científicas del país. Tuvimos un ataque, tuvimos millones de ataques cibernéticos el 28 de julio. Y que eso lo que hizo fue enlentecer el proceso de transmisión de los datos. Pero además tenemos nuestra auditoría en caliente. Y eso marca una tendencia, un comportamiento, una voluntad del pueblo. Para nosotros la voluntad del pueblo es sagrada como gobierno. Y el presidente Nicolás, previo a la campaña,
durante la campaña y post campaña ha estado denunciando toda la agenda de la derecha fascista en contra del país. Uno, el golpe cibernético. Dos, el golpe a la institucionalidad que significa nuestro poder electoral. ¿Qué me dices aquí, Olga? Bueno, yo voy a corregir algo que dije antes. Ajá. No es la mitad de los centros que se auditan, es en todos los centros de la nación más de la mitad de las mesas electorales. En relación al ataque, digamos que nosotros tenemos 25 años trabajando, luchando contra esta campaña de desacreditar la institucionalidad democrática. Se intentó desacreditar el proceso constituyente y de ahí en adelante se intenta desacreditar los procesos electorales que dan legitimidad democrática no solamente a los cargos de elección popular, porque recordemos que también tenemos referéndum, consultas constituyentes, o sea, es restarle legitimidad a la participación protagónica del pueblo, bien sea a través de las instituciones, digamos, del Estado, a través de los cargos de elección popular, como a través de la participación política en la democracia directa. Por ejemplo, ayer, domingo, tuvimos una excelente participación en un proceso de consulta popular. No son cargos de elección popular, son consultas para la gestión pública, para que la comunidad organizada decida cuáles proyectos son los que van a ir desarrollándose dentro de su comunidad, o sea, que participe activamente y además con un mecanismo de transparencia que es el voto. Yo te cuento que yo sueño con que algún día el voto sea público, ¿no? Pero eso es una cosa que será en un estadio superior de la humanidad, o sea, que tú no seas cuestionado por lo que votes. Eso sería, pero por ahora tenemos un sistema pues que garantiza el voto secreto, el voto universal, directo, Bueno, en fin, la intención siempre ha sido desacreditar no solamente la legitimidad que goza la institucionalidad democrática, sino tratar también de generar las condiciones de zozobra para atacar al gobierno nacional. Eso ha sido una constante cada vez que se habla de fraude, cada vez que se hace un llamado a desconocer elecciones con la consecuente generación de acciones terroristas. Así han sido mecanismos para intentar indudablemente llevarnos a un enfrentamiento civil con miras a un golpe de Estado. Que yo decía el otro día, no es solamente el asalto del poder político lo que se pretende, sino generar condiciones de suficiente zozobra para implementar una serie de crímenes de odio, entre ellos el exterminio del pueblo chavista, que es muy, muy grave y que es fácilmente deducible de la narrativa, de los discursos, de las acciones en los últimos años. Entonces yo creo que esta denuncia es importante. Nosotros tenemos que por todos los medios fortalecer la institucionalidad democrática, fortalecer, como lo ha hecho el presidente Nicolás Maduro, las soluciones constitucionales para resolver los conflictos que se puedan presentar. Yo recuerdo, ministra, una de las frases más importantes del comandante Chávez en el proyecto que presenta en la Asamblea Nacional Constituyente del 99, y es que él estaba empeñado en que el ordenamiento constitucional contase con los suficientes mecanismos democráticos para que nunca pudiera ocurrir otra insurrección. Es decir, que fuese tan múltiple la cantidad de vías que existieran para resolver los conflictos que no hubiera necesidad más nunca de ir a las armas para oponerse a un sistema de gobierno. Y así fue. La Constitución del 99 tiene múltiples herramientas, soluciones constitucionales para dirimir cualquier conflicto. Tenemos figuras como el Consejo de Estado, tenemos la Constituyente, tenemos las figuras refrendarias, el propio referéndum revocatorio, tenemos las elecciones periódicas de todos los cargos de elección popular, tenemos también los mecanismos de control entre ramas del poder público para evitar los abusos de una rama sobre otra rama del poder público. O sea, es una constitución blindada, garantista, para que todos los conflictos se resuelvan ante las instituciones democráticas del Estado. Olga, fíjate, cuando uno va a cualquier competición, a un juego de fútbol, a un juego de básquet, inclusive al juego de béisbol, Caracas Magallanes, siempre hay un árbitro. Así es. Nuestra Constitución y nuestro proceso electoral
tiene un árbitro y una institucionalidad que responde a los intereses de la República, que es fundamental. Los partidos políticos inscribieron a sus candidatos en el periodo establecido por nuestra ley. Acogen, por supuesto, las normas y reglamentos vigentes en esta materia. ¿Cómo explicar el delito de querer usurpar las funciones del CNE con la publicación de un portal, me disculpan la expresión, mamarracho, falsificando actas, generando una matriz mediática de fraude, queriendo, por supuesto, como antes mencionabas tú, darle un golpe a la institucionalidad democrática? Mira, previo al 28 de julio ya algunos habíamos denunciado que se estaba cometiendo un fraude de ley. ¿Qué es un fraude de ley? Un fraude de ley es que tú utilizas una plataforma legal o haces uso de unas normas que existen en el universo jurídico con otras intenciones diferentes a las que establece la norma. Por ejemplo, ellos en toda la narrativa durante la campaña denotaban primero que iban a desconocer al árbitro electoral. De hecho, no firmaron el acuerdo al que fue llamado cada uno de los candidatos y de los partidos que estaban postulando candidatos, que habían postulado candidatos, para que reconocieran al árbitro electoral, reconocieran los resultados. Ojo, reconocer resultados no significaba no impugnarlos si tú encontrabas algún vicio que impugnar. Para eso están las instituciones. O sea, si tú encuentras algún vicio, puedes alegarlo y puedes probarlo ante la institución correspondiente, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia en su sala electoral o en su sala constitucional. El caso es que ya no habían reconocido al árbitro. También al principio parte del fraude de ley es que tengo un candidato, pero soy yo la que toma decisiones, y entonces en la narrativa decían que si ganaba el candidato, estoy hablando de Edmundo González, si ganaba Edmundo González, él va a renunciar y pone a María Corina Machado. ¿Por qué vía? Bueno, por la vía de un golpe institucional, no hay otra vía para que eso pudiera ocurrir en un supuesto caso que él hubiese salido victorioso. Escuchamos y veíamos a gente como Juan Carlos Caldera aseverando que él iba a renunciar una vez ganara las elecciones, para darle paso a María Corina Machado. Es decir, había un fraude montado desde el principio del proceso electoral. Ahora bien, el desconocimiento de los resultados tampoco fue fortuito. Ya ellos habían anunciado que iban a reconocer solo sus actas. O sea, vamos a esperar de verdad que el Ministerio Público abunde en las investigaciones, que puedan mostrar, digamos, lo que se ha logrado hallar de las investigaciones. Pero yo estoy segura, y lo digo por la experiencia y con el conocimiento que me da haber visto procesos electorales. El ataque masivo cibernético al sistema de transmisión solamente pretendía, primero, generar las condiciones de zozobra para que ellos pudieran lanzar un resultado antes que el Consejo Nacional Electoral, como ya lo habían anunciado que lo iban a hacer. Segundo, generar las condiciones de expectativa y de rabia, de odio por el tema del llamado a la calle para denunciar el fraude. Todo esto estaba vinculado. Estoy absolutamente segura, además lo ha manifestado Elon Musk y otros voceros, están compenetrados con las acciones de María Corina Machado para desconocer a las instituciones del Estado, a la Constitución, no solamente al Poder Electoral, y procurar la suficiente violencia en la calle para lograr un golpe de Estado contra la nación venezolana. El procedimiento que el presidente Nicolás Maduro, reelecto el 28 de julio en elecciones democráticas por nuestro pueblo, introduce en el contencioso electoral ante el TCJ, en aras de dar, por supuesto, cumplimiento a lo que está en nuestra Constitución y el reconocimiento a la institucionalidad del Estado. Es eso, por supuesto, parte de la garantía de nuestra paz. Olga. Así es. Nosotros, por la Constitución, digamos que hay una doble instancia de garantías, ¿no? Una en la que ofrece el poder electoral, que fue constitucionalizado, preservando la doctrina de Simón Bolívar, que había propuesto tanto en 1819 como en 1826 para la Constitución de Bolivia, la idea de un poder electoral. ¿Por qué? Porque incluso cuando tú construyes una república, el primer documento que emana es un estatuto electoral. Antes de un
de una constitución, de un acuerdo de convivencia. Siempre primero tú diseñas un estatuto electoral, que fue el caso de la República de Venezuela. En su primer momento, Juan Germán Rocio diseña un estatuto electoral. De ahí la importancia de constitucionalizar el poder electoral para darle la mayor garantía a la expresión soberana a través del voto. Esa es la primera garantía, una administración del poder de los procesos electorales con los que garantice los principios no solo de imparcialidad, celeridad, transparencia, despartidización del órgano electoral, sino también que garantice un voto a un elector, que garantice la fidelidad del voto, que también garantice, digamos que los recursos administrativos para impugnar las fases del proceso dentro del proceso administrativo. Luego hay una segunda instancia, que es la sala electoral, también creada por el constituyente. ¿Con qué finalidad? Con darle una doble garantía al proceso electoral y a los electores, precisamente. El presidente de la República introduce una demanda contenciosa electoral. De forma maliciosa, muchos abogados dicen que un recurso contencioso electoral siempre es para impugnar. Eso es absolutamente falso. Primero, porque la doctrina tanto de la Sala Constitucional como incluso la Sala Política Administrativa anterior al 99 y la jurisprudencia actual de la Sala Política Administrativa como de la Sala Electoral hablan de un abanico de pretensiones que se pueden presentar en una demanda contencioso electoral. ¿Por qué? Porque los criterios de competencia de la Sala Electoral todavía incluso no han sido desarrollados en la ley de la jurisdicción contencioso electoral. Todavía no tenemos la ley de la jurisdicción. Entonces, digamos que esta doctrina que ha desarrollado las competencias de la Sala Electoral fueron tomadas e incorporadas en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, pero no son suficientes. Y no se bastan allí con esa normativa, y lo ha dicho la Sala Electoral en varias sentencias. Es decir, la Sala Electoral sigue caminando hacia el desarrollo de sus criterios competenciales. Luego esos quedarán incorporados en una siguiente ley sobre la jurisdicción contencioso electoral. ¿Qué significa esto en blanco y negro? Significa que la Sala Electoral no tiene exclusivamente la potestad de conocer asuntos impugnatorios. Puede conocer, por ejemplo, de solicitud de convocatorias a elecciones. Y en razón del tipo de petición, nosotros decimos pretensión, el tipo de pretensión, la Sala puede incluso tomar un procedimiento especial para poder garantizar el conocimiento sobre esa pretensión. Pongo el ejemplo de la solicitud de convocatoria de elecciones. La solicitud de convocatoria de elecciones de cualquier gremio, de cualquier sindicato, al principio se presentaba como una demanda contencioso electoral. La Sala se da cuenta que puede ser tramitada por el mismo procedimiento de amparo, y es cuando decide que de ahí en adelante las solicitudes de convocatoria de elecciones se van a tramitar con el trámite establecido en la Ley Orgánica de Amparo y Garantías Constitucionales. Esa potestad de definir los criterios competenciales y definir incluso el procedimiento para determinadas pretensiones fuera de lo impugnatorio lo tiene la Sala Electoral. Y estos abogados que dicen lo contrario están actuando de forma maliciosa para desinformar, para seguir el juego a esta extrema derecha. Incluso es tan grosero, ministra, que en estos días hubo una recusación de la presidenta de la Sala Electoral en el marco de este contencioso electoral que introdujo el presidente. La recusación, además con argumentos falaces que no están dentro de la ley, argumentando que la presidenta había sido del Partido Socialista Unido de Venezuela, que hay que decirlo, no hay ningún impedimento en la ley ni en la Constitución que inhabilite a ningún militante del partido a postularse a un cargo de magistrado del tribunal. El único requisito que sí se debe cumplir es que al momento de postular se debe renunciar a la militancia. Es lo único. Eso es lo único. Es lo único y eso lo hacen todos los postulantes y eso lo verifica el Comité de Postulaciones Judiciales, que se presente la renuncia
al partido, a la militancia. Una cosa es que tú tengas una tendencia política, ideológica, que eso no te lo puede impedir absolutamente nadie. Y otra es que tengas un cargo de militancia dentro de un partido. A ese es el que tienes que renunciar. Pero bueno, volviendo al tema de la recusación. Falaz, porque no existe ningún impedimento, nada que pueda empañar el ejercicio de la magistratura de la presidenta de la sala electoral por haber pertenecido a un partido, porque otros magistrados también pertenecen o han pertenecido a otros partidos y no fueron recusados, ¿okay? O sea, la recusación iba directa, digamos que a atacar a la afinidad que pudo haber en algún momento. En fin, esta recusación se hizo el 20, se decidió el 21, se publicó el 21, se decidió, se declaró inadmisible por extemporánea. O sea, fue maliciosamente presentada, claro, fuera del tiempo que correspondía según el Código de Procedimiento Civil y la propia jurisprudencia de la Sala. El 22 se dicta la sentencia de la Sala Electoral. Ayer y antes de ayer se encargaron los voceros de 20 Venezuela, entre ellos Perkin Rocha y también Enrique Márquez, a cuestionar el tema de la recusación, diciendo que se había decidido la recusación después de haber pronunciado la Sala su sentencia. Eso es falso. Está en la página web claramente la fecha en que fue publicado. Fue publicado el 21. ¿Con qué intención se hace esto? Con la intención de desprestigiar a la Sala Electoral, con la intención de seguir generando zozobras sobre los procedimientos, sobre el propio proceso dentro del contencioso electoral. Siguen todavía algunos voceros hablando de la nulidad de la Sala Electoral, de la decisión de la Sala Electoral. La decisión de la Sala Electoral es cosa juzgada, no admite apelación alguna, no tiene otra instancia. Hay unos voceros de ellos que hablan, entre ellos Enrique Márquez, que van a una revisión constitucional. Sí, la revisión constitucional de sentencias existe, pero tiene unos criterios para ser admitida la revisión constitucional. La revisión constitucional de sentencias no es una tercera instancia o una segunda instancia en el caso de la Sala, que es única instancia. Es decir, no es una apelación. Tú no puedes impugnar una decisión de la Sala porque no te favorezca. Hay unos criterios en cuanto al no cumplimiento de decisiones doctrinales de la Sala Constitucional que pudiera abrir la posibilidad, pero es que aquí no está ocurriendo eso. O sea, la Sala Electoral de forma impecable decidió la sentencia sobre el recurso contencioso electoral. Un veredicto inobjetable. Inobjetable, irrefutable. Además que es bueno explicarlo. No se están validando resultados tampoco, se están convalidando. Convalidando. Es decir, la Sala Electoral, una vez que certificó que el material electoral presentado por los grupos, las organizaciones con fines políticos llamadas a entregar el material electoral para el cotejo, para la verificación que quería hacer la Sala Electoral, y una vez que el Poder Electoral ya había entregado su material electoral, tanto el físico como el digital, en materia de derecho electoral existe el principio de legalidad del acto administrativo. Es decir, se presume siempre la legalidad del acto. El que tiene que demostrar los vicios es quien alegue un abuso o un fraude en relación a ese acto administrativo. Entonces, ¿qué se hizo? Certificar el material electoral de las organizaciones con fines políticos que presentaron material electoral, ¿ok? Certificarlo en el cotejo con el material original del sobre 1 que tiene en resguardo el Consejo Nacional Electoral. Y en esa certificación se halló que efectivamente ese material electoral se corresponde con el material original del Poder Electoral. Por tanto, al no haber inconsistencias alguna que haya sido demostrada en ese peritaje, se convalida el resultado que dio la madrugada del 29 el Poder Electoral. Yo quisiera comentar algo también, y perdóname lo largo, pero también se intentó, digamos que opacar la actividad del Poder Electoral el día 29 y el día 30. La presentación de resultados que dio el Poder Electoral, a pesar de que se intentó ralentizar
todo el proceso de transmisión y totalización, que valga, se comprobó también en la sala electoral que no hubo lesión a la integridad de la data del sistema electoral. O sea, intentaron ralentizarlo y ojalá tú nos expliques ahora cómo es ese proceso, pero efectivamente no fue tocada la integridad de la data transmitida ni totalizada. Esa presentación de resultados es una atribución que le da la Ley Orgánica de Procesos Electorales al Poder Electoral y que le da también el reglamento. Incluso la presentación, pues lo decíamos y hay que decirlo porque hubo tantas dudas, se cernieron tantas dudas por esta campañita. Cuando el Poder Electoral anuncia la victoria y la tendencia irreversible, es porque la Ley Orgánica y el reglamento permite que ante una tendencia irreversible, una tendencia numérica irreversible, es decir, existe una tendencia irreversible cuando tú, en el momento de dar resultados, la cantidad de votos que hay entre el candidato victorioso y el segundo que le sigue, ¿ok?, no va a ser modificada jamás, ni siquiera por la totalidad de los electores, no hablo de votos, de los electores de las actas de escrutinio faltantes. Es decir, si la totalidad, la diferencia entre del candidato A victorioso y el candidato B perdedor, son 700.000 votos y lo que resta en las actas de escrutinio por entrar es un universo de 500.000 electores, no de votos, 500.000 electores. Estoy hablando de que votaran el 100% de los electores de cada una de las mesas y entraran en esas actas de escrutinio. Eso no va a modificar el resultado. Por tanto, está autorizado por la ley para dar los resultados con una tendencia irreversible. ¿Qué pasa? Que cuando la tendencia irreversible o la diferencia es menor, siempre se espera que llegue a tendencia irreversible. Es decir, que las actas faltantes no puedan modificar el resultado. Esa presentación de resultados esa noche, a diferencia de otros organismos electorales del continente, es una presentación oficial. Independientemente de que la ley obligue a publicar resultados dentro de los 30 días en Gaceta Electoral, ya cualquier interesado que tenga pruebas para impugnar puede impugnar esos resultados oficiales, pues son resultados nacionales. Tú puedes impugnarlos con cierta facilidad, cosa que no hicieron los que alegaron no solo el fraude, sino que alegaron tener, hablaron de 30, 40, 50, pero llegaron a decir que tenían hasta el 80% de las supuestas actas de escrutinio. Se podían haberlo hecho casi de forma inmediata, porque si tenías las actas que demostraban que hay vicios en los resultados, tú podías impugnar ante la sala electoral. Si no impugnas es porque no tienes las pruebas. Las pruebas son determinantes para que sea admitida una impugnación ante la sala electoral. Yo creo que todas las pruebas, además del anuncio del CNE el 28 de julio, ya amaneciendo para el 29, fueron claras y precisas. Creo que la matriz comunicacional de las redes sociales y los grandes poderes hegemónicos de las comunicaciones lograron pre-campaña, ¿ok?, colocar ya un anuncio de fraude, y eso va a generar una susceptibilidad en algunos ciudadanos. Además, habían mensajes de odio, incitación al odio, de xenofobia y racismo que nosotros denunciamos hacia las mujeres del CLAP, que hubo todo un manejo de redes sociales discriminando a las mujeres del CLAP, diciendo que fuesen por ellas, que las persiguieran, que eran partes de nuestra fuerza política, dejando a un lado la contribución voluntaria de estas mujeres en la construcción del bienestar social de nuestro pueblo, como luchadoras sociales que son, como lideresas, como madres de hogar. Ahí hubo también una matriz comunicacional negativa generada también por los laboratorios psicológicos. Creo que simultáneamente al ciberataque se dieron durante el viernes 26 y sábado 27 de julio una serie de plataformas en streaming, en tiempo real, en live, en donde se hablaba de la ansiedad electoral. Creo que esos fueron espacios construidos por psicólogos, por mentes nefastas para ir generando un ánimo, un cultivo allí de odio, de promoción del fascismo y que inclusive jugara con la frustración en esa ansiedad electoral de que sabes que vas a perder, claro, de que tú no cuentas con la mayoría de los votos y que cuando se dé el veredicto oficial, que es la voluntad del pueblo, ¿okay?, que así fue
relegitimado el presidente Nicolás y reelecto el 28 de julio, ¿okay?, generara esa sensación de malestar en una fracción de la población. Creo que esto es algo más sofisticado a lo que vivimos en las elecciones presidenciales con el comandante Hugo Chávez. Creo que la tecnología ha sofisticado su blanco de acción, claro, contra el pueblo venezolano, contra la infraestructura tecnológica que está soportando 930 sanciones. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, la institucionalidad del Estado, se enfrenta diariamente a 930 sanciones que atentan sobre la validación tecnológica, sobre la inversión, sobre la formación de los talentos, que lo que hizo el CNE, nuestro poder electoral, que nuestro proceso electoral el 28 de julio fue impecable y que fue una matriz mediática en donde los grandes hegemones, tú no mates en los MOS, hay mucho más, los enlaces internacionales que nos proveen a nosotros del Internet recibieron 30 millones de ataques por minuto. No lo dice solo el Estado venezolano, lo dice la empresa Columbus, que es proveedora del servicio de Internet para Venezuela y que tiene su alianza estratégica con CanTV, que también afectó las operaciones de Movilnet, pero además tenemos 136 instituciones públicas y privadas afectadas por ciberataques. Desde la Bolsa de Valores de Caracas, en donde Ron Santa Teresa cotiza sus acciones, también cotiza CanTV sus acciones, empresas públicas y privadas, que responden a una dinámica, una economía que viene en recuperación. Si no estuviesen las acciones en la bolsa allí ofertándose, instituciones privadas bancarias también siendo afectadas como Banca Amiga, Banco Exterior, empresas de telecomunicaciones como Digitel y otras instituciones privadas que pudiese yo nombrar ahora en este momento, que están siendo víctimas hoy inclusive, cuando estamos grabando este programa, de ataques cibernéticos. La imprenta nacional. La imprenta nacional ha sufrido ataques cibernéticos. ¿Por qué? Porque quieren que el pueblo no conozca las resoluciones y las gacetas oficiales en donde la institucionalidad del Estado da a conocer los nombramientos, las resoluciones. La Gaceta Electoral. Sí, la Gaceta Electoral, las nuevas leyes y reglamentos. Judicial. Entonces, fíjate, hay todo un golpe tecnológico muy sofisticado que está atentando contra la institucionalidad del país, de la República, de nuestras leyes y reglamentos, de nuestra Constitución. Creo que el presidente Nicolás Maduro ha dado un ejemplo a la humanidad, a la historia de la humanidad, en el ejercicio democrático de buscar la paz, de que el pueblo venezolano, resiliente, solidario, amoroso, a pesar de estos momentos en donde han querido volcarlo a la calle para que tu opinión, que quizás es diferente a la mía, sea un motivo de enfrentamiento, el pueblo sea convocado desde la concordia y la paz. Nosotros hemos participado en varias charlas y foros explicándole a nuestro pueblo, a nuestras hermanas y hermanos, lo que está viviendo el país, interpretando desde el conocimiento, desde la forma jurídica, como lo has explicado maravillosamente hoy, desde la ciencia, desde la tecnología, desde el sentipensar que también tenemos como mujeres, lo valioso que es el detenerse a pensar y a desconectarse de las redes sociales, de la angustia, de la barbarie. Aquí hay actos que son promoción al terrorismo, financiamiento al terrorismo. El presidente Nicolás lo ha denunciado. Sé que la Fiscalía va a hacer su ejercicio de investigación y el Ministerio Público. Es fundamental el acto de justicia porque nos construye también como sociedad en este proceso de aprendizaje. Venezuela va más allá de un golpe cibernético. Venezuela se enfrenta a grandes poderes hegemónicos. Venezuela es el centro de la geopolítica energética del mundo. Para todo lo que desea hacer Elon Musk requiere tierras extrañas. Para más de 6.000 satélites en órbita se requiere energía para ello. Y el presidente Nicolás ayer en un programa maravilloso con Juan Carlos Monedero, con Diego, expresaba lo peligroso del fascismo, vamos a decir ahora en la era digital. El fascismo tecnificado ahora con las tecnologías de la información y la comunicación. Quiero que cierres, Olga, como mujer, como profesional, como amorosa de nuestra patria, con un mensaje a las madres, a la familia, a nuestra juventud, a nuestro pueblo. Wow, gracias por esta oportunidad. Yo creo que una de las cosas que siempre hemos denunciado y que además nos sentimos de alguna manera, a pesar de la situación orgullosos, es que la mujer ha sido el objetivo militar de todo el ataque, de toda la agresión contra Venezuela. Y a pesar de ello hemos demostrado la capacidad que tenemos. O sea, a pesar de la agresión, nos levantamos con la frente en alto, seguimos construyendo la patria, seguimos defendiendo la verdad, seguimos construyendo la patria de Bolívar y Chávez, porque eso ha sido fundamental para nosotros. Y nosotros y nosotras seguimos defendiéndonos de esta permanente, digamos, injerencia internacional para desdibujar
lo que ha sido el esfuerzo de 200 años de construir una patria digna. Decía Bolívar, nosotros no vamos a ser solo ricos por lo que tú acabas de mencionar, las tierras raras, la energía, el petróleo, el oro. Vamos a ser ricos por la dignidad de este pueblo, y ese es el gran mensaje y el gran ejemplo que le damos las mujeres al mundo y que le da la revolución bolivariana al mundo. Seguimos siendo un faro para las naciones, lo fuimos, digamos, con la épica, heroica, libertadora, y seguimos siendo la ahora, además con nuevas caras, nuevos rostros, nuevas mujeres incorporándose todos los días a esta lucha por la patria. Gracias a todas las mujeres, porque nosotros hemos sido baluarte y además, digamos, hemos podido formar en las generaciones que vienen este amor por la defensa de la humanidad, no solo de la patria, sino ir más allá de la patria, es la defensa de la humanidad, y eso es fundamental frente a este renacimiento brutal, digital, multiplicado, amplificado del fascismo internacional. Ante eso el amor. Ante eso el amor de nuestras mujeres y la conciencia social de nuestro Así pueblo. es. Feliz noche para todos. Gracias, Olga, maravillosa jornada.